Bueno, entonces, estábamos con que uno tiene un tiempo de vida en la vida normal, que cuando algo traumático acontece, eso es un shock de que cambia todo, cambia el timing, cambia los tiempos, cambia la forma de procesar información. El proceso de la información en el cerebro es algo muy clave, cómo el cerebro integra, incorpora información. Entonces, si de golpe yo tengo un accidente, mi cerebro entra a incorporar información no de una manera ordenada. Viene una luz, una situación, un shock de adrenalina, emociones, tensiones, gritos, todo eso, dolor, todo eso es una mezcla de cosas que están como integradas de golpe sin haber tenido un tiempo de incorporación lenta, organizada, en un timing lógico. Entonces, cuando nosotros entramos con el MDR, entramos en ese momento de la información, en ese choque de estímulos, sensaciones, emociones, y todo eso conforma un paquete, como un paquete de trauma, dice Francine. Ese paquete de trauma es lo que está almacenado inadecuadamente. Es imposible procesar esa información porque la cantidad de adrenalina que había en el sistema en el momento del accidente es enorme. Entonces, todo el sistema se explota. Eso queda como si hubiera estado fuera del tiempo. No tuve el espacio temporal para procesar esa información, ir pensando, organizando, entendiendo, mirar, entonces no me anda la grabación, a ver, pruebo de nuevo. Ese proceso mental no existe en el momento de un shock traumático. Es como una explosión interna de sensaciones físicas que pueden incluir dolores, el efecto de la adrenalina, el shock adrenérgico que uno tiene en el momento de la situación traumática, lo que vi, lo que escuché, los ruidos. Esa secuencia no tiene una historia ordenada y organizada. El trabajo del hipocampo es ese. Empezar a ordenar, entonces primero vino la luz, después vino el auto, y ahí escuché el ruido, mientras alguien atrás me decía, entonces después me encontré con tal situación y le dije, y vino la ambulancia, y entonces después, todo ese cuento que uno hace de una situación, es después de haber procesado la escena. Antes es imposible, y queda almacenada en el sistema como un bloque sin tiempo. No fue integrada al conocimiento de mi vida, a mi secuencia histórica, a lo que yo sé de mí, a mi identidad, etc. No fue masticada, no fue digerida. Como algo me tragué de golpe y quedó trabada. El efecto más interesante que tiene el trauma es que no tiene tiempo. Es un tiempo presente todo el tiempo. No hay posibilidad de digerir eso e integrarlo a una cadena cronológica. O como tampoco uno tiene la posibilidad de integrar una historia. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que algún estímulo externo o interno se parece a algo de lo que yo viví que no está integrado, es como si mi cabeza tiene ganas de volverlo a procesar, de volverlo a masticar. Es como que ¡plac! Aparece todo de nuevo, se abre ese file, ese paquete, y me impacta de nuevo con las emociones guardadas en el momento que fue la situación traumática. Estos traumas, a esto se le llama estrés postraumático, y es la definición de trauma. Si cuando recuerdo esa escena me viene la emoción como si me pasara ahora, eso es trauma. Entonces, cuando nosotros tratamos de procesar eso con el MDR, vemos que la estimulación bilateral y el cuento con la presencia del terapeuta hace que esa historia vuelva como a abrirse. Ese paquete se abre y salen todas las cosas que hay ahí adentro, desordenadas, desorganizadas y sin sentido. Sin sentido en el momento. Yo estoy sentada acá tranquila y estoy taquicárdica. No tiene sentido, no tiene correlación con mis acciones y mi vida. Esos son síntomas, trauma, y eso es lo que nosotros limpiamos. Y eso es una enfermedad, eso es lo que es una enfermedad psicológica. O sea, el trauma mal almacenado que aparece en cualquier momento. Si ustedes ven, los síntomas son pensamientos intrusivos, me voy a morir, la cognición negativa. Sin embargo, estoy viva, pero es como que no me entra. Hay algo en mí que empieza a tener como una conciencia paralela.
Esa conciencia paralela hace que esta parte mía esté viviendo el accidente y no pasó, y esta siguió la vida, soy coherente, se volvió a integrar en el ritmo adecuado de la vida, en el timing, en el tiempo, en una línea de tiempo cronológico. Pero esto quedó clac, trabado. Entonces, el síntoma de pensamientos intrusivos, flashbacks, imágenes del pasado, emociones que no controlo, sensaciones físicas, todo eso es parte del paquete de trauma que está hecho un bollo, diríamos acá, todo desarmado y compactado. El MDR lo que hace es armar el protocolo para ver por dónde entro, y al estimular empiezo como a desarmar eso, a deshacerlo y a empezar a integrarlo. Digiero la comida, empiezo a digerir e integro lo que necesito, desecho lo que ya no tiene sentido, y a medida que voy entrando, vuelvo a pasar, entro y vuelvo a pasar, entro, vuelvo a pasar, voy recorriendo todas las cadenas asociativas, voy desactivando ese núcleo compactado, desordenado, lleno de emociones negativas y sin tiempo. Esto es el MDR, lo que hacemos en terapia. Si nosotros logramos esto, desarmamos a lo largo de la línea de la vida de la gente esos momentos que quedan como desintegrados del resto de la vida. Este para mí es un concepto de disociación. Yo me estoy yendo a un segundo nivel o a un segundo día, ¿no? de esto. Pero si ustedes se imaginan el sistema, hay una parte de mí que corre por otro carril. Yo sigo la vida, hago las cosas, voy, vengo, pienso, soy adulta, qué sé yo, y esa parte de mí va por una línea. Y por otra línea hay una parte mía que está como fuera del tiempo, que tiene emociones del pasado, que hay pensamientos que tienen que ver con eso. Como lo conozco, empiezo como a manejarlo. Yo soy adulta, soy consciente, y lo voy como manejando. En algún momento uno pierde la capacidad de manejar esto, porque se cansa, porque pasan más cosas en la vida, uno le baja como la capacidad, la energía que uno puede tener para el manejo de esto, y ahí es donde el trauma me irrumpe y yo aumento los síntomas y consulto. Mientras lo maneje, tengo capacidad de energía y lo voy corriendo, no consulto. Consulto cuando el nivel de las dos partes se desbalancea demasiado, y la parte que va conteniendo toda mi historia difícil, traumática, no procesada, como un paquete, como un área de mi vida, disociada de mi línea de tiempo, irrumpe sobre mi línea de tiempo y yo ya no lo puedo manejar más. Esto, entre comillas, como un avance, para mí, si yo lo tomo como una pequeña disociación, puedo manejar muy bien en terapia una vez que desensibilizo el trauma. Es un concepto que a mí me sirve mucho para trabajar el concepto de disociación. Esto no es un trastorno disociativo, pero hay una disociación peritraumática, eso está aceptado alrededor del trauma. Y si yo tengo ese concepto de trabajo, me suele ser mucho más fácil desarmar el trauma e integrarlo a la vida de todos los días. Que esta que soy yo tome control de esa parte que estaba al costado, que esa parte no me ataque del costado, tomo control de esa historia, la integro, la digiero y tomo la experiencia, y la emoción negativa y todas las cosas feas que yo vivía desde ahí, las dejo en el pasado, ya no hacen falta en el presente, puedo integrar lo positivo, la experiencia de vida. Esto sí me pasó, pero ya no me jorba más y forma parte de las experiencias de mi historia. Entonces, este es el trabajo que nosotros hacemos. Y para esto el MDR es genial. Podemos manejar un montón de técnicas, pero si esas técnicas las manejamos con el MDR, se potencian un montón. Nosotros lo que hacemos en el equipo que tengo es eso, o sea, integramos el MDR a otras técnicas, pero el concepto es este con el que nos manejamos. Tenemos un concepto traumático del procesamiento de la información, que puede estar un poco más o un poco menos disociado, porque la disociación es un continuum, es grados de disociación. Entonces, cuando yo ahora voy al MDR y digo, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo tomo contacto con ese núcleo que está
corridito y que yo estoy tratando de que no me aparezca en la vida, que no me perturbe la vida. Esas preguntas del protocolo son las preguntas que me hacen conectar al paciente desde el síntoma, desde la primera vez que ocurrió esto, porque obviamente las situaciones traumáticas se vuelven a repetir, después vemos por qué, pero bueno, voy a la primera vez o la peor porque es la que está más pesada. Si empiezo por ahí, seguramente empiezo por el origen, voy a la raíz de la historia, no empiezo por una rama y después llego al tronco y después voy a la raíz. Empiezo por la raíz si puedo. Y entonces ahí entro con esas preguntas. Las preguntas abren ese paquete de trauma y me dicen, entonces ¿qué imagen? ¿Qué vi? ¿Qué pensamientos? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? Con todo eso yo armo la historia de trauma, paradita un poco, ya empiezo a trabajar. El protocolo es muy importante porque en realidad el paciente va a empezar a pensar distinto acerca del trauma. Ya empiezo a abrir eso, empiezo a desarmar ese matete, esa madeja que hay. ¿Qué imagen? Mirando para esa imagen, ¿qué diría yo de mí ahí? ¿Qué palabras me vienen a mi mente? Palabras, pensamientos, cogniciones. Soy tonto. ¿Qué me gustaría decir de mí? Me da una idea de dónde voy. Cuán cerca el paciente está de resolver eso, es cuán verdadera es la cognición positiva. Si la cognición positiva es muy real, está como imposible para esa persona, está muy distante de la resolución. Tengo que trabajar para resolver un poco más. Esas palabras, soy capaz. De 1 a 7, 7 es lo considero, lo siento, lo percibo. 7, verdadero, me viene como que sí, es como una gut sensation, dice Francine, una sensación en las tripas. ¿Cuán verdadero lo siento? Lo más probable es que sea 2, 3, porque la verdad que cada vez que yo estoy en un nuevo trabajo me siento un incapaz, me siento que no voy a poder, etcétera, etcétera. No lo veo muy verdadero que yo puedo. Entonces ahí tengo además una cifra que me va a ayudar a tener una brújula en medio del tratamiento de cuándo cerrar. Como algo que es importante porque me da como una idea de cuándo cierro. Una idea de evolución, ¿dónde estoy? Es una brújula dentro del tratamiento, el VOC y el SUS. Entonces, anoto la cognición negativa, anoto la cognición positiva, anoto el VOC. Tengo 3 datos. Imagen, ¿qué palabras vienen a su mente cuando usted se ve en esa imagen? ¿Qué le gustaría decir de usted? Siendo 7 verdadero, usted es capaz. 1 es, no, nada, 0. ¿Cuánto diría usted que lo siente, lo ve, lo percibe? Gut sensation. Con las tripas. Dicen, ustedes también dicen con las tripas, ¿no? ¿En España? Sí. Okay. Y entonces después pregunto la emoción negativa. Vuelvo a pegotearme al trauma. Cuando se ve en esa imagen y esas palabras, yo soy incapaz, ¿qué emoción siente? Siente, emoción. Odio. La mido, me va a dar un buen dato si realmente termina de procesar y vacié de odio el paquete de trauma. De 0 a 10, 10 es máxima sensación negativa, 0 es bien tranquilo. ¿Cuánto diría usted que es? Tengo un dato para saber que va bajando, que va procesando bien, que estoy en el camino. Lo anoto. Y después, ¿dónde siente esa emoción? ¿En qué lugar del cuerpo? Sensación. Esto es una sensación, odio es una emoción. En general, la gente siente las cosas en el cuerpo, como un apretón en la garganta, como una opresión en el pecho, en las manos, en la cabeza, en la nuca. Tiene un montón de formas de sentir esas sensaciones que en general son producto de la descarga adrenérgica de esa persona o acetilcolinérgica de esa persona. La química del trauma es lo que da la sensación. A veces son parestesias, a veces son hormigueos, a veces un apretón en el estómago. Eso es adrenalina, acetilcolina, que son las cosas que uno segrega en los momentos de trauma o cuando vuelve a la línea de trauma y el trauma lo impacta de nuevo en el recuerdo.
Los síntomas son formas de las situaciones traumáticas de ser procesadas, intentos de proceso, intentos de curarse. Pero el hipocampo está cerrado, no lo pude abrir. Entonces, con los ruiditos, los tappings o los ojos, puedo abrir el hipocampo. Esta es otra forma de explicarlo. Yo me voy un poco del manual, porque el manual, si bien tiene todos los datos, la organización mental del manual es un poco complicada de seguir. Por eso, en general, mis entrenamientos, ustedes tienen el manual, lo leen, son incapaces de leer eso, pero para entender las cosas hay que irse a otro lado de otra forma, porque si no, no entra el concepto. En el manual es muy, muy americano, muy tiqui, ¿no? Entonces, esta forma de explicar la situación, de lo que hacemos, ¿sí? Entró mejor, ¿no? ¿La entendieron por qué preguntamos esto? Bueno, ¿preguntas? ¿Puede ser que no funcione? O sea, entiendo que a lo mejor una persona con un trastorno de disociación grave podría no funcionar, ¿no? Pero una persona que no tiene ese trastorno, o sea, que es una disociación normal, en función de la situación, ¿puede no funcionar? Escuché con un poco de interferencia. Sí, no sé qué me pasa hoy con el móvil. La pregunta es si la disociación es normal. No sé cuál es la pregunta, de concentrarla. No. ¿Cómo es? Sí. Voy a intentar otra vez. Si es posible que no funcione el protocolo. En una persona que no tiene una disociación grave, o sea, no hablo de una esquizofrenia y tal, sino una disociación más o menos, o sea, en función de la situación, ¿no? Lo que tú dices de es un trauma, pues es normal que haya una disociación. ¿Puede ser que no funcione el protocolo? Puede ser que no haya algún dato. Puede ser que no haya imagen, puede ser que no haya sensación física, puede ser que no logre encontrar cogniciones o pensamientos, que son solo sensaciones físicas las que aparecen. Si yo logro tener todos los datos, yo sé que voy a ir más rápido y más eficiente. Trato de lograrlo, pero acepto, si no logro algo, especulo que con el comienzo del tratamiento, de la estimulación, los datos que me faltan van a aparecer. Pero puede ser que no tenga datos. Ahora, funcionar funciona. Eso métanselo en la cabeza. O sea, yo me siento delante de un paciente y yo sé que va a funcionar. Puedo cambiar la dirección, puedo tener que esperar un ratito, puede que aparezca otra situación en el medio, pero funciona. O sea, es una confianza que uno tiene en el MDR desde el principio, o sea, es impresionante. Funciona. Puede que tenga que cambiar algo, puede que tenga que... pero a la larga intento y entro. Tengo que cambiar a lo mejor la forma de entrada, pero funciona. Siéntense con la absoluta confianza de que va a funcionar. Si es un paciente disociativo, bueno, tenemos que armar otra cosa. Por eso lo bajamos pero funciona. A lo sumo cambio la estrategia. No hay forma, o sea, es como algo muy, muy interesante. Incluso en las sesiones, donde el paciente vuelve, después de haber procesado muchas cosas, dice, hoy no tengo nada, no se me ocurre que podemos limpiar, esas son las mejores. Porque en realidad no hay como una intencionalidad, y entramos y es impresionante lo que aparece. Las sesiones esas, donde te dicen, no sé, hoy... Yo ya sé que son las mejores sesiones, ahí es donde me va a dar el dato que yo necesitaba y cerramos. Pero funciona, no hay con qué. O sea, el MDR es excelente. Lo tengo que usar bien y tengo que tener confianza de que aunque el paciente haga una reacción terrible y estamos procesando una cosa espantosa, yo sé, me pongo contenta porque sé que estoy en el camino. Si hay más reacción o situación, yo ya sé que estoy bien, que estoy llegando al centro, es un dato que me da, obvio, estoy metida en el momento. Me da confianza de que estoy bien y aunque yo sé que además después se le va a pasar. Entonces, no es que uno es malo con los pacientes, porque le dice, metete en la peor, porque yo sé que la sale. Entonces, esa confianza hace que uno se relaje con un tratamiento MDR, porque sabe que lo va a lograr y sabe que la gente va a salir mucho mejor de lo que entró.